Vamos con la práctica undécima. El objetivo en esta práctica es que veáis que el material que habéis estado trabajando a lo largo de la asignatura os posibilitaría llegar a analizar el material que finalmente puede acabar formando parte de artículos científicos y de artículos científicos que llegan a ser publicados. La idea es que veáis que estáis adquiriendo un nivel de conocimientos elevado y suficiente como para generar e interpretar ciencia psicológica. Para ello partiremos de una base de datos recogida recientemente sobre el uso de aplicaciones para ligar, aplicaciones de cita, que un grupo de profesores de la Universidad de Zaragoza, dentro del grado el profesor Ángel Castro y yo mismo recogimos a finales del 2019. A lo largo de esta práctica lo que tenéis es el texto que enviamos a publicar aproximadamente en una versión traducida y ligeramente editada para que pueda servir en mayor medida al efecto de las prácticas. Este es el artículo que finalmente publicamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? A través de la base de datos y a través del documento ir siguiendo y completando la información que falta. Primero tenemos el resumen, donde en lugar de empezar con el resumen, esto será lo último que hagamos, porque nos va a pedir que incorporemos información sobre lo que vamos a ir obteniendo a posteriori. ¿Y de qué iba la investigación? De lo que iba la investigación era de evaluar en qué medida las aplicaciones para ligar, dentro de ellas, dentro de sus usuarios, hay personas con orientación a relaciones a largo plazo. Es conocido y encaja probablemente dentro del estereotipo general que este perfil de aplicaciones, Tinder, Grindr o similares, tienen un peso importante en la conducta de sexo sin compromiso. Ahora la gente que está ahí solamente busca sexo sin compromiso. ¿Por qué es importante valorar si solamente buscan sexo sin compromiso, si buscan una relación a largo plazo? Porque el ir a corto plazo, el buscar las relaciones sin compromiso, no es el polo opuesto a buscar relaciones a largo plazo. Son dos estrategias de emparejamiento que, si bien guardan una relación negativa, a más vas a corto, menos tiendes a ir a largo, no son tal cual líneas opuestas de un continuo. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver porque hay gente que no está interesada ni en ir a corto plazo ni en ir a largo, y hay gente que, queriendo mantener una relación a largo plazo, también sigue manteniendo o intentando mantener relaciones a corto plazo, con conocimiento o sin conocimiento de su pareja o de sus parejas. Entonces, son actividades, lo dicho, que si bien presentan relación inversa, no son exactamente polos opuestos. Si ir a corto fuera exactamente lo contrario de ir a largo, una vez visto que los usuarios de Tinder y de Grindr, de aplicaciones para ligar, tienen mayor tendencia a tener una conducta en búsqueda de relaciones de pareja a corto plazo, no haría falta revisar el largo plazo. ¿Por qué? Porque sería lo mismo que plantearse, si yo sé que tales personas son más extravertidas, no necesito mirar si son más introvertidas, porque es exactamente el polo opuesto. Pero no es el caso aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recogemos una muestra de 1.996 personas a las cuales les preguntamos por su orientación en relación de pareja a corto plazo y les preguntamos por su orientación en relación de pareja a largo plazo, junto con su nivel de estudios, su orientación sexual, su uso de aplicaciones para ligar en los últimos 3 meses o si tienen o no tienen una relación de pareja en este momento. Esta es la base teórica y este es el apartado del método. Nos comenta que se utilizaron 5 criterios de inclusión. Entre ellos, estudiar un título universitario. Los he puesto aquí para que se vean más claros y poder ir viendo cómo va cayendo la gente, cómo vamos excluyendo progresivamente. ¿Qué es lo que nos pide aquí que vayamos haciendo? Nos pide que de uno en uno vayamos aplicando los criterios de exclusión y vayamos indicando cuántos hemos descartado en cada fase. Lo que queremos hacer con esto es ser transparentes con la descripción de nuestros análisis. No decir directamente trabajamos con tantos y hablar únicamente de la muestra final. No decir únicamente al principio había tantos y al final había tantos, sino ir
detallando el proceso de exclusión de participantes, de tal modo que eso sea más fácilmente revisable. Por ejemplo, dentro de los criterios de exclusión estará encajar dentro de identidades de hombre o mujer. ¿Por qué listarlo explícitamente? Porque si yo sé que descarto a pocas personas, encaja dentro de la expectativa, porque identidades no binarias son relativamente pocas. Si yo dijera que por ese criterio excluimos de las aproximadamente 2.000 personas del comienzo, excluyéramos a 500 personas, sería un dato llamativo, sorprendente, que cuestionaría la calidad del proceso de recogida de datos, del proceso de respuesta de los participantes. O el muestreo ha sido anómalo o la actitud con la que los participantes han respondido ha sido probablemente con afán de distorsión de respuestas, porque no entra dentro de lo esperable en una situación así como una cuarta parte de la muestra que no se considerase a sí mismo ni hombre ni mujer. Entonces, este nivel de detalle permite una revisión más detallada de lo que estamos haciendo. Es poner las cartas encima de la mesa. El primero de los criterios es estar estudiando, un título universitario. ¿Por qué? Porque lo que queremos es aclarar cuál es la población sobre la cual podemos generalizar nuestros resultados. Tenemos una parte importante de estudiantes universitarios y unos pocos que no lo son. Entonces, en vez de hablar en genérico de jóvenes, que en ese caso tendríamos el problema de que nuestra muestra no es jóvenes en genérico, sino con una sobrerepresentación de universitarios, preferimos decir, podemos y queremos hablar de un grupo bien acotado y bien definido. En vez de hablar mal de jóvenes porque los tenemos con sobrerepresentación de universitarios, vamos a irnos específicamente a por universitarios. Esa variable, ¿dónde la tenemos? La tenemos en la pregunta de si eso no es estudiante universitario, con el criterio de que hemos de dejar fuera a quienes en estudios nos digan que no, nos digan que cero. ¿Cómo vamos a poder aplicar este criterio de exclusión? En datos, seleccionar casos, queremos decir que los que se quedan dentro, este es el criterio de inclusión, los que se quedan dentro son aquellos que tienen, en este momento, están cursando estudios universitarios. Continuamos y pegamos. ¿Qué voy a ir haciendo? Voy a ir aplicando los criterios de uno en uno. ¿Por qué no todos a la vez? Porque necesito ir viendo cuántos voy descartando de paso en paso. Aplico este criterio de exclusión, ya me aparece que hay un filtro activado y aquí tengo algunos pocos casos en los que veo que efectivamente quien me decía que no estaba en este momento cursando estudios universitarios ha quedado fuera. ¿Cómo puedo saber cuántos he descartado? Yo lo que puedo hacer es ir a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y hacer una distribución de frecuencias de alguna de las variables para ver en este momento cuántos forman parte de la base de datos. Lo deseable es contar con una variable en la que sepa positivamente que no hay ningún valor perdido. Ese va a ser el caso general de esta base de datos. Un modo también de aproximarme es, esta es la variable donde la gente indicó que estaba dispuesta a participar en el estudio. Tiro de aquí, pego y hago este análisis y veo que ahora me quedan 1920. Quedan 1920 participantes. Yo sé que empezaba por 1996, de la resta puedo extraer cuántos son los que he descartado a través de este procedimiento. ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Cuál es el segundo criterio? Tener una edad entre 18 y 23. Nota, en nuestro estudio cogemos entre 18 y 26, no cojo el mismo rango de edad, no aplico el mismo criterio para que los datos no sean tal cual los del artículo publicado. ¿Por qué nosotros aplicamos el criterio de 18 a 26? Bajo la idea de entender que si bien hay estudiantes universitarios de 50, 60, 70 años, esos no forman parte, no
de la característica global de lo que uno entiende por estudiante universitario y que en términos de sexualidad las dinámicas de ese grupo son claramente distintas a la de la base de jóvenes. Por un lado es ese, por otro lado, si yo voy a incorporar en una base de datos una gran base de gente en los 18, 23, 25, 26 años y pusiera unas pocas observaciones con edades mucho más altas, si lo imaginamos en términos de diagrama de dispersión, tendría unos poquitos puntos muy alejados de la gran base global. Entonces, esos valores extremos tendrían un peso excesivo en la regresión en las correlaciones, cosa que también intentamos evitar. Y el último de los motivos por el que aplicar esto y aplicarlo sistemáticamente es que hace años tomamos la decisión de restringir nuestra mirada a los de 18 a 26 y lo mantenemos a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos es limitar la tentación a mirar los análisis con toda la muestra, después filtrando a partir de los 26, filtrando a partir de los 25, ir viendo una y otra vez los datos y sobre esa base decidir cuáles son los resultados que nos parecen más interesantes. Eso sería una práctica cuestionable, eso rozaría la manipulación de datos. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre vamos a aplicar el mismo criterio. Lo dicho, en nuestro caso de 18 a 26, tal y como está aquí escrito, de 18 a 23. Como lo que yo quiero acumular son criterios de exclusión, me voy a datos, seleccionar casos y no elimino el criterio anterior, sino que lo acumulo. ¿Bajo qué idea? Que yo quiero que la edad sea mayor o igual a 18 años. ¿Y qué más quiero? Quiero que la edad también sea menor o igual a los 23 años. Yo lo que estoy aplicando es un encadenamiento de condiciones lógicas. ¿Qué tiene que satisfacer una persona para mantenerse? Ser estudiante universitario, tener más de 18 con 18 incluidos y menos de 23. Cosas que necesito ver en este caso. Primero, que yo no estoy haciendo edad mayor o igual a 18 y menor o igual a 23. Esto sería un error, porque en realidad son dos condiciones separables. Necesito volver a escribir tal cual o incorporar tal cual el filtro, el criterio de la edad. Y después lo que también necesito es tener claro cómo funcionan los IES y los OES en situaciones así. Yo lo que quiero es que cumpla simultáneamente la restricción de mayor de 18 y menor de 23. Si yo hubiese aquí incorporado un O, sería que me vale o que sea mayor de 18 o que sea menor de 23. Si yo aquí hubiese metido una O que se hace con el símbolo este, ¿qué habría ocurrido? Que una persona de 27 años habría entrado, porque habría dado satisfacción a la condición de ser mayor de 18. Y una persona de 15 también habría entrado, porque habría dado adecuadamente satisfacción a la condición de menor de 23. Entonces, O es cuando con la satisfacción de uno solo de los requisitos o más, ya se da el valor de verdadero, ya se cumple el criterio. En este caso, lo que quiero es la acumulación de todas las condiciones. Ya puedo continuar, ya puedo pegar y puedo ejecutar este filtro y puedo de nuevo ejecutar la frecuencia de la variable participar, donde ahora me dice que tengo 1.604 personas. Quedan 1.604 participantes. Puedo mirar la base de datos y aquí tengo a personas de 25, de 26, de 34 años que han sido excluidas. Ya podría ir completando estos procesos de filtrado. La siguiente de las condiciones es considerarse a uno mismo mujer u hombre.
Entonces, ¿por qué excluir en este caso? Como veis, en la medida de lo posible no solamente vamos a decir qué es lo que estamos haciendo, sino en algún apartado es deseable justificar las decisiones. En este caso, quedan fuera quienes no se consideran a sí mismos mujer u hombre, porque son tan pocos dentro de la base de datos que en términos de tratamiento estadístico es muy complicado de manejar. Por desear, a mí me resultaría tremendamente deseable, interesante y casi diría una cuestión de respeto frente a las distintas identidades, poder incorporar sin la menor restricción a personas que se entienden con identidades distintas a mujer u hombre. Pero si yo en la base de datos tengo 5, tengo 10, tengo 12, son tan pocos que yo no puedo realizar ninguna comparación, ningún tratamiento estadístico satisfactorio con esa información. Así que, aunque por querer querría, el tamaño muestral no acompaña para un tratamiento adecuado de esta variable. ¿Y por qué es relevante? Porque el género va a formar parte de nuestros análisis. Si yo lo que estuviera haciendo fuera ver la relación entre la autoestima y el consumo de drogas, por decir algo, probablemente la variable género no sería tan relevante, o sí, sería cuestión de ver el marco teórico en el cual yo tener una variable con unos pocos casos de una identidad muy minoritaria no sería un problema porque esa variable no es variable de análisis. Pero es que aquí sí que va a ser variable de análisis. Lo dicho, vamos a excluir a quienes se sitúen con una identidad, con un género de valor 2. Otro. Cancelo y vuelvo al proceso de selección. ¿Qué quiero? Ahora quiero acumular que en términos de sexo, ¿qué es lo que quiero? Que valgan 0 o que valgan 1. Visto por otro lado, lo que quiero es que sean distintos de 2. Es quédate con estudiantes universitarios de 18 más y de 23 o menos y que no se consideren a sí mismo otro en términos de sexo, género distinto a hombre-mujer. Continúo, pego, puedo ejecutar este nuevo código y puedo de nuevo realizar la distribución de frecuencias. Y ahora lo que veo es que ahora tengo 1593 personas. 1593 personas. ¿Qué me pide ahora? Dejar fuera a, como criterio de inclusión, es no estar en una relación de pareja. O visto por otro lado, dejo fuera a quienes sí están en una relación de pareja. ¿Por qué hacer esto? Porque entendemos que en el uso de aplicaciones para ligar, estas están especialmente orientadas para gente sin pareja y si bien hay algunos que las usan teniendo pareja, estos son por un lado muy pocos y el perfil de quienes desde una relación de pareja usan apps es muy distinto al perfil de quienes lo hacen desde sin estar en una relación de pareja. Entonces, entre la mezcla de va a haber muy pocos usuarios de aplicaciones para ligar que en este momento estén emparejados, más estarán, por así decirlo, hechos de otra pasta, es lo que nos lleva a tomar la decisión de dejarlos fuera. Entonces, a quienes sí que quiero mantener, a quienes no están en una relación de pareja. Tengo la variable pareja, donde 0 es no y 1 es sí. Cuando yo tengo una variable dicotómica de este perfil, la convención es que los ceros son los noes y los unos son el sí de lo que se está enunciando aquí. Sí es sí estar en una relación de pareja. Datos, seleccionar casos. ¿Qué quiero ahora? Lo que quiero es que sea gente que está en una, perdón, que no está en una relación de pareja.
lo que es lo mismo que pareja adopta el valor de 0. Continúo, pego, vuelvo a ejecutar el filtro y tomo de nuevo la distribución de frecuencias que puedo ejecutar. Y ahora tengo 864 personas. Tengo 864 personas y el último criterio es haber contestado satisfactoriamente a una pregunta de control, que tal y como me dice, la descripción de la misma la puedo ver más abajo, en la parte de las medidas. Nos dice: entre los ítems y con la intención de controlar si prestaban atención suficiente al redactado, se pidió explícitamente en una pregunta a los participantes que respondieran muy en desacuerdo. Por ser no es obligatorio el incluir preguntas de control, hay cierta controversia sobre cómo valorar satisfactoriamente la atención a los ítems, pero tampoco es infrecuente incluir preguntas de este perfil. Entonces, en este caso, hemos pedido expresamente que nos respondan muy en desacuerdo a el ítem que llamamos ítem de control. Y ese muy en desacuerdo es que en la base de datos venga representado como un 1. ¿Qué quiero hacer ahora? Aplicar otro criterio adicional, que es, y además de todo esto, en el ítem de control tienen que haber puntuado un 1, que es haber respondido ese muy en desacuerdo. Continúo, pego, ejecuto de nuevo esta sintaxis. Lo habitual para incluir un ítem de control es, en este caso, meter una variable, un valor que no entrara dentro de lo esperable para una persona con baja atención. Por ejemplo, si yo estoy preguntando sobre autoestima como pareja sexual, que en general la gente tiende a valorarse de una forma alta, tiende a responder 5, en este caso lo que yo estoy pidiendo es que se vayan al otro extremo, que se vayan al 1, para evitar, si yo les digo que se vayan al 5 y la gente que prestaba atención ya podía responder 5 del tirón, no estaría filtrando con la misma calidad con la que lo podría hacer ahora. Respondo y ahora veo que quedan 828 personas dentro de la base de datos. A través de la resta de cada uno de estos pasos encadenados es como puedo ir completando esto de aquí. ¿Qué es lo que más me va diciendo? Voy justificando los motivos y me dice también que entre aquellos en una relación es verdad que lo sabía que habían usado apps para ligar, pero estos eran muy pocos. Entonces, aquí lo que me está pidiendo es que mire dentro de quienes estaban en una relación cuántos han usado apps. Para completar este valor de aquí, no me valen los filtros que tengo en este momento activados, porque sin ir más lejos, yo ahora mismo no tengo a nadie que esté en una relación porque he solicitado explícitamente que no estén en una relación. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que desactivar los filtros, trabajar con la muestra global y una vez que trabajara con la muestra global, calcular el porcentaje de quienes dentro de una relación sí que han usado aplicaciones. Eso lo podría hacer seleccionando, segmentando o en una tabla cruzada en una tabla de contingencia. Con eso podría completar este número de aquí. Y ese es uno de los motivos que os decía. Se excluyeron estos participantes por estos motivos y segundo por entender que el perfil era muy distinto. Volvería a activar los filtros. ¿Por qué? Porque esta muestra de 828 es con la que yo quiero trabajar. Es la que va a ser el objeto de mis análisis. Entonces, aquí puedo responder cuántos son y puedo decir cuántos eran mujeres
y cuántos eran hombres. ¿Cómo poder responder a esta pregunta? Lo más sencillo es a través de analizar estadísticos descriptivos, frecuencias de la variable sexo. Me pide también que informe de la media y desviación típica de la edad. Para ello, lo más sencillo es analizar estadísticos descriptivos. Nos pide que informemos de cuántos se consideran heterosexuales, cuántos bisexuales, cuántos homosexuales y qué porcentaje se define como con otra orientación sexual. Esto es una distribución de frecuencias de la variable orientación, como decía, ya con la base de datos adecuadamente filtrada. Nos dice, en este caso, que como los heterosexuales son la mayoría, vamos a hacer una categoría global de minoría sexual. ¿Por qué? Por la idea de que tamaños muestrales muy escasos dificultan los análisis. Es verdad que es un problema hacer una categoría global de no heteros, donde yo junte a bisexuales, homosexuales y otros. Es verdad que eso es un problema, porque estoy igualando realidades que no lo son, pero es que también es un problema intentar comparar un grupo muy pequeño con otro grupo relativamente pequeño. Entonces, es entre dos males, hay que elegir cuál se entiende que es el mal menor. Y el mal menor, en este caso, tomamos la decisión de que era más adecuado trabajar heteros frente a no heteros, que a sugerencia de algún revisor del artículo anterior, en vez de llamar no heteros, llamamos minoría sexual. El uso del lenguaje en estos contextos es controvertido y hay gente que entiende que la identidad de alguien se defina por negación de la identidad mayoritaria es un problema. Entonces, básicamente, a mí personalmente ni me va bien ni me va mal llamar minoría sexual o llamar no hetero. Pero si alguna gente entiende que resulta más oportuno este modo de expresarse, ya me va bien. Entonces, aquí se van dando los detalles y se pasa a describir las medidas que se administran. Se van dando información y se dice, por ejemplo, que se recogieron datos de este perfil. También indicamos que se había preguntado esto en los 3 meses previos a participar al estudio. Como nota, aunque no sea parte de lo que hay que hacer con SPSS, ¿por qué preguntamos por los 3 últimos meses? Para solventar varios problemas. En algunos estudios sobre aplicaciones para ligar, aplicaciones de citas, se ha preguntado en global sobre si alguna vez en la vida se han usado este tipo de apps. ¿Qué inconveniente tiene? Que si yo pregunto si alguna vez en la vida has usado este tipo de apps y si yo te pregunto si ahora, por ejemplo, tienes una relación de pareja, voy a poder sacar titulares como un porcentaje abultado de los usuarios de apps tienen pareja. Claro, pero porque me estoy moviendo en tiempos distintos. No es lo mismo haber usado estas apps hace 5 años y ahora tener pareja que tener pareja ahora mientras la sigo usando. En términos del fenómeno que estoy describiendo, son realidades distintas. ¿Por qué no restringir entonces a has usado hoy o en un término muy reciente? Porque si una persona es una usuaria común de aplicaciones para ligar, pero justo ayer no la utilizó o hoy no la utilizó, lo estaría perdiendo. Y por otro lado, al ser una conducta no tremendamente infrecuente el usar estas aplicaciones, pero tampoco tan habitual, si yo pusiera un filtro muy exigente donde dijera justo hoy las has utilizado o entre ayer y hoy las has utilizado, podría encontrarme con que tan poca gente las ha usado que tuviera problemas para realizar los análisis. De tal modo que buscando una solución de compromiso, optamos por un rango de 3 meses. Administramos el inventario de orientación sociosexual revisado, desarrollado por estas personas. La sociosexualidad es la orientación, el sexo sin compromiso, que lo que hacen estos dos autores es decir, ojo que hay un problema en cómo se ha venido evaluando
habitualmente la sociosexualidad, el sexo sin compromiso, porque se ha hecho un batiburrillo de preguntarle a la gente la conducta que ha tenido con las actitudes o con el deseo. Entonces, por presentar estas variables razonablemente es adecuado separarlas porque a su vez van a presentar unas relaciones distintas con otras variables de interés. Entonces, lo que miremos, miremoslo detalladamente y separando lo que merece la pena ser separado. Se describe los cuestionarios, se indica qué validación, qué versión al español se ha utilizado y se indica expresamente que se ha incorporado una modificación extra. Mientras que la escala de conducta tradicionalmente no se habla de ningún marco temporal, se entiende que las preguntas sobre haber tenido sexo sin compromiso son a lo largo de la vida. Aquí entendíamos como más adecuado limitar a los últimos 12 meses. ¿Por qué? Porque si yo pregunto a lo largo de la vida, lo normal es que según van pasando los años, la conducta sociosexual acumulada a lo largo de la vida solamente puede ir hacia arriba. Sin embargo, si yo pregunto por los últimos 12 años, ya estoy valorando algo que no necesariamente tiene que ir hacia arriba siempre. Bueno, ir hacia arriba o mantenerse constante a lo largo del ciclo vital, sino que podríamos recoger una evolución más fina de la relación entre edad y conducta sociosexual. ¿Qué es lo que tenemos aquí marcado? Suele ser habitual, dentro de la descripción de los instrumentos, hablar de las alfas de Cronbach, dar alguna indicación de fiabilidad. A dos niveles, por dos motivos. Primero, porque la fiabilidad no es una propiedad general de las escalas, sino que es una propiedad de las puntuaciones. Puntuaciones con una muestra en concreto. Entonces, por esto se quiere valorar, en plan de a ver cómo está funcionando en esta muestra y después, aunque no sea el motivo principal, también ir calculando los alfas permite ir revisando si las cosas funcionan como deberían funcionar. Si yo encontrara un coeficiente alfa de 0,20, que sería un valor muy bajo, en escalas muy testadas que se sabe que funcionan bien, o bien algo raro está pasando con la muestra, o bien algo estoy calculando de un modo erróneo. Entonces me permite automatismos de calcular puntuaciones sin revisar y voy incorporando chequeos a lo largo del proceso. ¿Cómo calcular el coeficiente alfa de conducta? Vamos a ver qué ítems forman parte de conducta. ¿Cómo podría saberlo? Me puedo ir a la escala original, me puedo ir a la validación, o bien en este caso puedo revisar el contenido de los ítems. ¿Con cuántas parejas? ¿Con cuántas parejas? ¿Con cuántas parejas? Este no es el redactado finalmente aplicado porque aquí no se incorpora ese elemento que decía de a lo largo de los últimos 12 meses. Pero estos son los tres primeros ítems, son los de conducta. Y para calcular el coeficiente alfa, analizar, escala, análisis de fiabilidad, cogería las tres de las OIR que definen la conducta y ya puedo calcular directamente el coeficiente alfa. Pegar y ejecutar. Me dice que alfa vale 0,94, que es un valor muy alto. ¿Por qué es muy alto? Porque es un constructo muy claro y definido, que es con cuánta gente has tenido relaciones sexuales principalmente sin compromiso. Entonces no hay muchas vueltas que darle a cómo evaluar esto. Con 3 preguntas ya cumple. En ocasiones es adecuado no solamente pedir esto, sino también dentro de estadísticos marcar estos de aquí, descriptivos para elemento escala, escala si se elimina elemento, medias, varianzas y correlaciones. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que hace. Y aquí lo que puedo ver es que las medias, puedo ver los coeficientes alfa, puedo ir valorando todo esto. ¿Y qué es lo que también veo? Que todas las correlaciones entre ítems son muy altas.
no hay ningún par de ítems que correlacione de forma negativa y todos los ítems tienen mucho que ver con la puntuación global. Por tanto, lo mire porque el alfa es muy alto, lo mire por este lado, todo me lleva a pensar que no estoy haciendo nada de un modo incorrecto. De cara a calcular la puntuación total, estos son los 3 ítems que lo componen con una fiabilidad adecuada, satisfactoria. Avanzamos. Nos pide también el de actitudes. Vamos a ver el redactado de los ítems de actitudes, que van a ser: el sexo sin amor me parece bien, me puedo imaginar a mí mismo disfrutando de sexo sin compromiso y no quiero tener sexo con una persona hasta que esté seguro que vamos a tener una relación a largo plazo. Por tanto, el ítem sexto es un ítem inverso. Cuando yo calculo el alfa de Cronbach, necesito haberme asegurado de que todos los ítems se están midiendo con la misma polaridad, con el mismo sentido. ¿Por qué? Porque si un elemento central para el cálculo de la fiabilidad es la correlación promedio entre escalas, si yo tuviera un ítem inverso, estaría tirando para abajo la correlación promedio entre escalas, porque un ítem directo y uno inverso correlacionan, o deberían al menos correlacionar negativo. Por ello, yo ahora mismo no puedo hacer tal cual el análisis de fiabilidad a partir de estas preguntas de aquí. Si yo hiciera esto, lo que encontraría es que el coeficiente alfa de Cronbach es un valor negativo con efectivamente correlaciones hasta negativas y un promedio de correlaciones claramente negativo, señal de que están fallando varias cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle la vuelta al ítem que corresponde, que a través de la lectura atenta veo que es el ítem 6, porque no es el que nos habla de unas actitudes favorables, sino al contrario, más puntuación en el ítem 6 es actitud más desfavorable hacia el sexo sin compromiso. ¿Qué necesito para darle la vuelta? Pues una de las cosas que necesito es tener clara la escala de respuesta. Y aquí me dice que la dimensión de actitud va de 1 a 9. ¿Qué querré hacer? Irme a transformar, recodificar en distintas variables, y donde yo tenía la escala de corto, el ítem 6, ahora yo quiero hacer el corto ítem 6 recodificado. Cambio y pido valores antiguos y nuevos y voy solicitando que el 1 ahora pase a ser el 9, que el 2 pase a ser un 8, que un 3 pase a ser un 7, que un 4 pase a ser un 6. Este es un modo de hacerlo, es el que venimos utilizando habitualmente. Que un 5 pase a ser un 5. Tengo que pedir expresamente, aunque la apariencia es no hace falta porque repite valor, sí que hace falta porque el ordenador necesita saber qué valor llevar a la variable nueva. ¿Qué más quiero hacer? Quiero hacer que lo que antes era un 6 ahora pase a ser un 4. Lo que antes era un 7 quiero ahora dejarlo como un 3. Lo que antes era un 8 es un poco tedioso, es cuestión de ir con paciencia. Añadir, y lo que antes era un 9, ahora quiero dejarlo como un 1. Añadir y ya tengo esta regla de recodificación aplicada. Continúo y pego y ejecuto esta sintaxis. Ya tengo dada la vuelta a este ítem, se me ha generado aquí un ítem corto recodificado y de cara a calcular el alfa de Cronbach, perdón, no es este menú el que quería, quiero irme al análisis de fiabilidad, puedo excluir este y buscar el nuevo, el correcto en el sentido de que ahora sí que compartirán polaridad. Ejecuto y ahora me dice que el alfa de Cronbach es de 0,82. Teniendo en cuenta los usos que le voy a dar a la escala, principalmente de investigación y la brevedad de la misma, es
una consistencia interna, es una fiabilidad que podemos dar como por adecuada. Entonces, y efectivamente todos los ítems correlacionan de forma positiva y abultada con el total de la escala y el promedio de correlaciones es de 0,59, 0,60 y en la mínima de las correlaciones sigue siendo bastante alta. Nota, ¿por qué me está valiendo con 3 ítems? Porque lo que yo quiero evaluar en una situación como esta es conceptualmente un constructo muy estrecho. Si yo quisiera trabajar con dimensiones globales o más amplias de personalidad o con medidas globales de inteligencia, con algún constructo más amplio, muy difícilmente podría llegar a fiabilidades tan altas con solamente 3 preguntas. El número de preguntas que necesito viene condicionado en una parte importante de la amplitud del constructo a evaluar. Eso cruzado junto con las necesidades de evaluación en cada momento. Aquí lo tengo y lo mismo tendría que hacer para la otra escala. Aquí me pide que defina cuál es la escala que yo estoy utilizando para evaluar la orientación de pareja a largo plazo. Lo tenéis disponible en el artículo original o podríais buscar una escala para evaluar orientación de pareja a largo plazo, donde también me pide que informe del coeficiente alfa. Bajo la misma idea, yo necesito revisar que todos los ítems se estén evaluando en el mismo sentido y en el caso necesario recodificar aquellos potenciales ítem inversos. Aquí también marcamos que el proceso de traducción viene detallado en el apéndice junto con el redactado de esa escala. Entonces, lo que estamos haciendo es intentar ser lo más transparente sobre lo que estamos haciendo. Por ejemplo, no decimos simplemente se tradujo, sino se tradujo de este modo y aquí tenéis los ítems. En el apartado anterior se tocó esta escala y se ajustó de este modo. Vamos definiendo el proceso. Y aquí describimos la pregunta de control que nos ha servido para el filtrado de preguntas. Después pasamos a describir el análisis de datos. Decimos que calculamos descriptivos y correlaciones entre las distintas variables. Que las correlaciones entre variables dicotómicas con edad y las 4 puntuaciones y orientaciones de pareja las transformamos a D de Cohen para facilitar su interpretación. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo que estamos diciendo es que generamos una tabla como esta de aquí, donde tengo variables numéricas con variables numéricas que represento con una correlación de Pearson y variables dicotómicas con variables numéricas con las cuales yo podría calcular una correlación, pero ¿qué inconveniente tiene aquí hablar de correlación? Que en general se entiende por una parte importante de la gente peor que si yo hablo de una D de Cohen, que es algo con el que bastante gente está más habituado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para estas asociaciones entre variables? Trabajamos con la D de Cohen. Y las variables categórica con categórica de 2 niveles, también calculamos la asociación con una correlación de Pearson. Hay otros modos de calcular la intensidad de la asociación entre variables categóricas, como es la V de Kramer o es el estadístico phi, pero cuando las variables son dicotómicas, esos otros indicadores, como decía la V de Kramer o la phi, en realidad toman exactamente el mismo valor que la correlación de Pearson. Y también incluimos la media y desviación típica. De tal modo que para quien tenga costumbre en el manejo de estas variables, va a poder ver si la puntuación en conducta a corto era alta, era baja. Esa información está puesta encima de la mesa. Vuelvo aquí arriba para ver lo que yo estoy diciendo que se iba a hacer. Y después, ¿qué hacemos? Calcular modelos de regresión lineal con las puntuaciones en orientación de pareja como variables dependientes, como variables criterio. ¿Y cuáles son las variables de predicción? El sexo,
la orientación sexual dicotómica, por el motivo que dábamos antes, la edad y el haber usado apps como predictores. Como las unidades de medida de las variables dependientes no son de fácil interpretación, yo no tengo muy claro qué es eso de subir un punto en conducta sociosexual o en actitud sociosexual, en vez de trabajar con las variables dependientes tal cual, las tipificamos, las estandarizamos antes de la regresión, bajo la idea de que así van a ser más fácilmente comprensibles. ¿Y a por qué variable estoy yendo yo? ¿Qué variable quiero interpretar? Estoy mirando específicamente, lo que centra mi atención es el uso de apps y su relación con orientaciones de pareja. En estos modelos de aquí, yo lo que quiero ver es si quienes han usado apps controlando por género, orientación y edad, difieren en conductas a corto plazo. Y esto me lo va a recoger esta fila de aquí. Y más o menos que va a haber diferencias en conductas a corto, está estudiado y razonablemente visto, que es que sí, quienes usan apps tienen más conducta de sexo sin compromiso, actitudes más favorables y un mayor deseo, pero la duda es si difieren o no difieren en orientación a largo plazo, porque quienes usan apps pueden ser del perfil de mientras tengo pareja, no tengo a largo plazo, en el mientras tanto voy teniendo relaciones sexuales sin compromiso, o podrían ser evitadores activos de relaciones a largo plazo. Podrían ser las dos opciones y es lo que yo quiero revisar. ¿Qué voy a necesitar para poder hacer eso? Pues voy a necesitar una serie de pasos intermedios. Primero, calcular las puntuaciones totales, porque aquí me está pidiendo que ponga en relación conductas, actitudes, deseo, orientación a largo plazo, entre ellas y con orientación, con uso de apps, pero en este momento en la base de datos yo no tengo puntuación de conducta, puntuación de actitud, puntuación de deseo y puntuación de orientación a corto y a largo. Por ello, ¿qué voy a necesitar antes de arrancar? Voy a necesitar construir las puntuaciones totales. Voy también a necesitar estandarizar, tipificar esas puntuaciones. Y como tengo que trabajar no con la variable orientación tal y como está ahora mismo, sino con una variable dicotomizada donde solamente tenga heteros y minoría sexual no heteros agrupados, también tendré que construir esa variable. Eso lo dejo para el siguiente vídeo.